le ha dado. Adelante, hermano. Gracias. Bienvenido. Pásate, mi hermano, pásate. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En estos momentos es cuando le doy gracias a Dios que no me ven las patitas porque todavía me tiemblan. Pero siempre es un privilegio estar aquí. Siempre es un privilegio servirle a nuestro Dios de amor en cualquier lugar donde te mande. Pero no lo dejes de hacer. Y esto es algo que debemos de impartir. Muchas veces me han dicho que cuando predico como que palabra muy fuerte, pero no es que sea fuerte, es la palabra de Dios. Y Dios no va a ocultar tu pecado. Dios no te va a abrazar si estás jugando al cristianito. Dios te va a demandar cuando termine todo esto. Y es ahí donde luego muchas veces no lo entendemos. Pero el ser humano de lo que está seguro es de que un día vamos a partir con Dios. Después de esa muerte, el juicio final. Y es ahí donde nosotros vamos a entregar cuentas a nuestro Dios de amor. Y entonces es cuando ya no se va a poder hacer nada, porque ya tuviste la oportunidad ahorita en vida de hacer todo lo que Dios te mande a hacer. Vamos a orar, por favor, para poner este tiempo en manos de Dios y que sea nuestro Dios de amor el que hable a nuestras vidas. Oren por mí también, hermanos, para que no sea la vana palabra, sino el Espíritu Santo. Padre bendito, gracias te damos en esta noche, primeramente por la bendición que tú nos das, mi Señor, de poder glorificarte, de poder exaltarte, de poder alabarte, Padre bendito, porque tú eres el único que mereces toda la gloria y la honra. Padre, yo te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que seas tú el que hables a tu pueblo, Padre bendito. Usa mi vida si es tu placer, mi Señor, pero no permitas que todos los que están aquí reunidos, Padre bendito, se vayan de este lugar así como llegaron, sino que tu amor y tu misericordia derramen en nuestras vidas, Padre celestial, todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, mi Señor Jesús, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, y es por el cual te pedimos también que abras nuestros ojos espirituales para poder grabar tu bendita palabra en nuestros corazones y poderla llevar a cabo en este andar, en este caminar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Me contestan con un amén cuando estén ahí. Romanos, capítulo 18. No, capítulo 12, versículo 18. Amén. Dice la bendita palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Amén. El título de esta predica es que nada robe tu paz. Y es algo en el cual muchas veces nosotros no podemos entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos roba la paz? Es un tema muy polémico, tema muy discutido a lo largo de los siglos. Un tema de actualidad, si tenemos en cuenta la guerra que se está teniendo el día de ahora entre Israel e Irán. Y la guerra que hubo entre Rusia y Ucrania, esta guerra dejó miles de muertos, mujeres, viudas, niños huérfanos, la miseria, la destrucción de una nación por culpa de un dictador. No conforme por tener uno de los terrenos más grandes del mundo, quiere más tierras. Esto no es nuevo. El tema de la violencia
el tema de la guerra, el tema de la muerte, es algo que ha estado muy presente a lo largo de los siglos. Cuando Dios creó al hombre, la palabra dice que Adán y Eva disfrutaban de una espectacular paz y armonía entre sí en el huerto del Edén. No había violencia, no había muerte, no había llanto, no había dolor. Era armonía y paz, lo que había en el mundo. Pero esa paz se perdió, se rompió cuando el hombre decidió obedecer a Satanás antes que a Dios. Cuando el hombre quiso hacer su voluntad y yendo en contra de la voluntad de Dios, la palabra dice que ahí se rompe la paz y la relación de armonía que había entre Dios y el hombre. El hombre es echado del huerto y la violencia entra en el mundo. Es por esa razón que Caín, el hijo de Adán y Eva, terminó matando a su hermano Abel. Y desde ahí se desata una serie de violencia que no ha parado de aquel entonces. Podemos ver a lo largo de los libros de la Biblia violencia por todas partes, guerras, muertes, batallas, imperios que se levantan unos contra otros para dominar al mundo. Por ejemplo, el imperio de Egipto, que en tiempos de Moisés dominaba al mundo, tenía doblegado al mundo y entre esos al pueblo judío, que los tenía como esclavos haciendo ladrillos para construir las ciudades de Egipto. Más adelante vemos imperios que dominaron al mundo, como el imperio asirio, por ejemplo. El rey de Asiria dominó al mundo en aquel entonces, lo doblegó a raíz de violencia y muerte. Terminó doblegando al mundo también el imperio de Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, que también trajo destrucción al mundo de aquel entonces. Dominio, muerte, violencia, aún sobre el mismo pueblo judío. Otro imperio, como el de los persas, que dominó al mundo de aquel entonces, también el imperio griego, dominando al mundo y doblegándolo. Y también el imperio romano, que en tiempos de Jesús dominaba al mundo y tenía sometido a todos los pueblos. Y esto no ha parado, mis hermanos. Y si hacemos un resumen de todas las guerras que se han vivido a lo largo de todos los tiempos, como la Primera Guerra Mundial en 1917, la Segunda Guerra Mundial en 1945, y muchas otras guerras que han traído destrucción y hambres. En el año del 2011 se estaban desatando más de 10 guerras al mismo tiempo en el mundo. Y la gente no sabe de esto porque no nos importa, porque no nos ha afectado a nosotros. Pero la triste realidad es que el mundo vive en violencia y en muerte. Vemos lo que está pasando hoy en Israel e Irán. Ha tomado control del mundo y parece que esta guerra no va a terminar tan pronto como pensamos. Por eso, hermanos, hoy el tema es que nada robe tu paz, porque la pregunta que quiero hacerme, ¿es posible vivir en paz en medio de un mundo tan violento? Yo se las hago ahora a ustedes. ¿Es posible vivir en paz en un mundo tan violento? Gloria a Dios, ¿no? Es posible que a pesar de toda la maldad, la violencia, la muerte y todo lo que ha sucedido y seguirá sucediendo en el mundo, ¿será que podemos hallar paz? Amén. Híjole, qué difícil. Y digo, no sé tú, pero yo el día de ahora, pues sí, venía movido, sacado de onda. La semana pasada venía yo del reclusorio sur, recibo una llamada y son estos cuates extorsionadores. Y lo escuché nada más. Bueno,
pero siempre es intimidarte, buscar la manera de cómo envolverte con el fin y el propósito es de que les des tu dinero. Ahora en la tarde me vuelve a llamar la misma persona. Ah, ok. Digo, no tengo tiempo. Ah, o sea que no valoras tu vida ni la de tu familia. Digo, mira, la valoro tanto puesto que me preocupo y me ocupo en ella. Pero ¿sabes qué? Dios es el que tiene el control de sus vidas y de la mía. Ah, que vas a ver porque fecha de nacimiento, nombre completo, domicilio, hasta la tarjeta que uso. Gloria a Dios. Tiene el correo electrónico. Digo, bueno, pero me dice que me va a matar. Pues si Dios lo permite, en tus manos ha de ser. Y si no, aunque lo intentes, no lo vas a lograr. Que Dios te bendiga. Pensé que iba a insistir. Pasaron 8 días y no me volvió a llamar hasta el día de ahora. Quién sabe cuánto tiempo pase, pero esa va a ser mi responsabilidad. Ya hasta mejor bloqueé el número. Pero yo sé que de antemano pues tiene todo. Va a buscar otros números para seguirme llamando. Y este es el motivo por el cual te digo, ¿podrás vivir en paz en este mundo tan violento? Me dice una señora, porque estaba yo comprando mi mercancía. ¿Qué le pasó, oiga? Le hablaron por teléfono y como que se molestó. Le digo, no, no me molestó. Lo que pasa es que son estas personas que quieren extorsionar vía telefónica, ¿no? ¿Y qué le dijo? Que me va a matar, ¿usted cree? Yo no creo. Pero, oiga, lo veo muy tranquilo. Esas cosas yo creo me hablan o me dicen a mí y lo primerito que hago es, ¿dónde te deposito con tal de que no me molestes? Es que ese es el problema. Por gente como usted que les dan lo que les piden, por eso ellos siguen abusando. Pero bueno, la paz que hay en mi corazón es la que ha puesto Cristo. Amén. Amén. Y hay algo, como decía mi hermano, tiene un tiempo con este problema que él está viviendo, ¿no? La enfermedad. Que yo lo declaro sano en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que todas nuestras enfermedades Cristo ya se las llevó en sus llagas. Yo lo creo. Amén. Y así debe de ser. Decía ahorita un pasaje, ¿no? Que no le temas al que puede matar el cuerpo, porque el alma no la puede tocar. Mejor témele al que puede destruir tu alma y el cuerpo. Él es Jesucristo. Amén. Amén. Y Él me dice que no tema, que tengo que tener la paz que Él solamente la da, no como la da el mundo, ¿eh? Esa paz que pasa sobre el entendimiento humano. Esa paz es la que yo quiero seguir teniendo. Espero en Dios también. Amén. Entonces, la verdad es lamentable contemplar todos los esfuerzos que hacen todas las naciones por buscar la paz. Las Naciones Unidas se reúnen para hablar de paz, la OTAN se reúne para mirar cómo lograr la paz. El mundo habla de paz, pero el mundo anda en guerra. Para no ir muy lejos, miremos, México. México es un país violento, un país de muerte, un país de sangre, de dolor. Desde que yo nací, he vivido en este mundo de violencia. Antes practicaba la violencia, hacía cosas que a Dios no le agradaban. Gracias por su misericordia que me alcanzó. Amén. El día de ahora ya no practico esa violencia, pero muchas veces me quieren sacar la ira para que entonces practique nuevamente la violencia. Es un mundo violento y el que no cae resbala y el que no pues lo avienta. El chiste es provocar violencia. ¿Por qué? Porque la violencia provoca violencia. Pero mi Dios de amor nos dice, vengo a mi mente cuando les compartí. ¿Cómo tienes que vencer el mal? Gloria a Dios. Entonces, he vivido en este mundo de violencia. Nacimos en México, un país dividido,
un país esclavizado donde las guerras internas no han parado ni pararán. Las pandillas, la delincuencia, el narcotráfico y todas estas cosas que vemos hoy en día que no permiten a México y al mundo, que no permiten vivir en paz. Pero vamos a ir a la Biblia para ver cómo se puede solucionar este problema. La pérdida de la paz, porque la paz se perdió cuando Dios crea al hombre. El hombre vivía en paz, pero esa paz se perdió. En el mundo rugen las guerras, pero en el corazón de Dios hay paz. Amén. Y yo me pregunto, ¿cómo hará Dios para soportar esto? Resulta que Dios vive en paz, a pesar de todo lo que pasa, porque la Biblia me lo enseña. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Le voy a pedir a mi hermano Ramón que lo lea, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Con mucho gusto, hermano, es que me cambiaron mi Biblia y Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se lee para la gloria de Dios. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A mí la palabra me dice que Dios no es que Dios practique la paz o que Dios viva en paz, sino que Dios es paz. Amén. Su naturaleza es pacífica. Dios no busca la paz, Él es la paz. Amén. El que tiene a Dios tiene la paz. gloria a Dios. ¿Por qué es que en el mundo no hay paz? Porque el mundo no tiene a Dios. Porque el mundo está alejado del Altísimo. Porque Dios es el mundo el que está sin Dios. Porque Dios es la paz. El mismo Dios, la paz. Mire que no dice el Dios que practica la paz. No, el Dios de paz. Él es paz y santifica a una persona, la transforma, la cambia. Cuando esa persona le abre el corazón y Dios entra a su vida en medio de tanta violencia. ¿Ya entró a tu corazón Jesucristo, hermano? Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que no haya recibido a Jesucristo en su corazón? Ese es el motivo. Esa es la razón para que tú puedas tener esa paz de la cual nos habla nuestro Dios de amor. Que no tenemos que perderla. Que no tenemos por qué andar en esa violencia. Entonces, el cristiano disfruta de paz porque Dios vive en su corazón. Viviendo en México y desde que yo me conozco, siempre he oído de muertes, pandillerismo, drogas, y ahora hasta la policía ya está controlando todo. Antes practicaba las drogas, pero nunca he dejado de escucharlos. Siempre las escucho. Y entonces ya hay todo. Más violencia, más extorsiones, más robos, más muertes. Pero desde que yo tengo a Cristo en mi corazón, aprendí a tener paz en medio de tanta violencia. Amén. En medio de tanta muerte. Amén. Y no sabiendo que en cualquier lugar a donde fueras, podría ser alcanzado por una bala perdida. Pero a pesar de eso, cuando vivimos una vida cristiana en medio de tanto dolor, tanta angustia, en el fondo del corazón del cristiano hay paz. Hay paz, hermano, en su corazón, porque Dios está en su corazón. Tal y como lo dice la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Amén. 13, 11.
¿Qué dice, hermano? Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Porque el Dios de paz y el Dios de amor está con nosotros, está con el creyente. Y por eso el creyente en medio de tanta violencia puede vivir en paz. Ahora, si en tu casa no hay paz y en tu casa lo único que hay es violencia, groserías, maltratos, humillaciones, pregúntate si tú tienes al Dios de la paz. Porque si en tu casa no hay paz, tú siendo un cristiano, ¿cómo podemos esperar que haya paz en el mundo? Cuando en nuestros propios hogares no hay paz. Entonces tu cristianismo no es más que una mentira. Tu cristianismo no es más que un decir. Porque si no hay paz en tu vida, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque uno de los frutos del fruto del Espíritu Santo y una de las características del fruto del Espíritu Santo es la paz. Y la paz debe reinar en nuestros corazones, porque Cristo está en nosotros. El Dios de la paz hace parte de nuestras vidas. La paz en el universo fue perturbada cuando Lucero tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Lucero, un ángel poderoso, un querubín poderoso, el ángel más poderoso que Dios haya creado, decidió rebelarse contra Dios. Quiero devolverme en el tiempo antes de que Dios haya creado el universo, antes de que Dios haya creado al hombre. Alguien perturbó la paz universal y ese alguien era un ángel, un poderoso. Era un ángel poderoso, que Dios creó para que lo alabara, pero se rebeló contra Dios. La palabra dice en el libro de Isaías 14, versículos del 12 al 15. Ayer que no, 14, versículo qué? del 12 al 15. ¿Qué dice, hermano? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La palabra me dice en el libro de Ezequiel, no lo busquen, capítulo 28, Dios creó a este querubín. Era un querubín hermoso, poderosísimo, pero este querubín se enorgulleció por causa de su hermosura. Corrompió el plan de Dios, se rebeló contra Dios. La palabra dice que él quiso ser igual a Dios. Quiso subir a lo alto del cielo, a lo alto de las estrellas, que levantó un trono por encima de los cielos para ser alabado por los ángeles. Sobre las alturas de las nubes subiré para ser semejante al Altísimo. Por eso Dios lo derribó, porque nadie puede competir contra Dios. Amén. Dios es el creador, los demás somos criaturas. Y nadie puede robarle la gloria a Dios, porque solo a Él le pertenece. Así que ese día que Dios echó a ese querubín, comienza la muerte. Y la violencia en el universo, la muerte espiritual obviamente, porque la palabra dice que la tercera parte de esos ángeles que Dios había creado, que se cuentan por millones, se rebelaron y se unieron a este querubín hermoso. Y crearon lo que hoy conocemos, Satanás y sus demonios. Ahora cuando Dios crea al mundo, a este planeta Tierra, Dios crea al hombre conforme a su imagen y semejanza, y lo pone en el huerto. Pero Dios tenía que mirar que el hombre
lo siguiera por amor y no por obligación, porque Dios no ha creado a los seres humanos y a los ángeles también con un libre albedrío. Ese libre albedrío fue el que le permitió a Lucero rebelarse contra Dios. Y el hombre tenía que pasar la prueba. ¿Sigo a Dios o en mi libre albedrío escojo otro camino? Y ahí fue cuando vino la desgracia a este mundo. La paz en la tierra fue afectada cuando el hombre tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Adán y Eva se rebelaron contra Dios porque tenían una prueba muy sencilla. La prueba era simplemente una obediencia de algo que Dios ordenó. Coman de todos los árboles, pero de este no. Era una cosa sencilla, porque es muy diferente que Dios les hubiera dicho, coman de este árbol, pero de los demás no. Dios fue generoso. Coman de todo lo que quieran, pero de este árbol no. No porque fuera un árbol mágico, sino porque simplemente era una orden, a ver si el hombre obedecía el mandato divino. Pero el hombre se dejó engañar por la serpiente, Satanás, y terminó obedeciendo al enemigo, y terminó comiendo de ese fruto prohibido. Repito, no era un fruto mágico, simplemente era una desobediencia abierta a una orden puesta por Dios. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios, hermanos? ¡Qué difícil! En serio que cada que preparo algo para mi Dios de amor, me pega muy duro. Porque primero me habla a mí, hermano. Y ahí es donde yo digo, perdóname, Dios mío, porque siempre te he desobedecido. Pero su misericordia es grande. Dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pecado, hermano? Y su misericordia nos permite seguir vivos. Amén. Gloria a Dios. Esto es con un propósito de que podamos entender que día a día tenemos que examinarnos más. Tenemos que entregarles nuestra vida completa y total a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Su palabra dice, bástate ya con lo que has vivido, ya no más. Vuélvete al Señor. Amén. Busca el reino de su justicia, su paz. Él nunca te va a traicionar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nunca te va a mentir. Amén. Es un Dios poderoso. Y te ama tanto que por eso nos corrige. Por eso nos disciplina. Por eso permite que haya en nosotros las pruebas. Y eso es lo que debemos de entender, mis hermanos. Entonces, fue una desorden, una desobediencia a una orden puesta por Dios, porque el hombre quiso tomar el fruto, porque Satanás le dijo, el día que comas de este fruto, ustedes van a ser como Dios. Date cuenta que Satanás se rebela contra Dios, quiere ser como Dios, y Caín el hombre quería ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y por eso cae ahí. En ese momento comienza la desgracia y la paz se pierde. Y es por eso que Dios tiene que echarlo del huerto, porque el hombre había caído, se había rebelado abiertamente contra él. Y había desobedecido, desobedecido a Dios y obedecido a Satanás. A pesar de que Dios le había dicho, el día que hiciera esto iba a morir. El hombre fue temerario y lo hizo. Y por eso en la palabra dice, en Génesis capítulo 3, versículo 24, Amén. ¿qué dice, hermano? Dice la palabra de Dios así. Después de haber sacado al hombre, puso
al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Echó pues afuera al hombre. Ahí se rompe la comunión con Dios. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se rompió la comunión con Dios. Y recuerde, cuando no hay Dios, se pierde la paz. Porque el que trae paz al corazón del hombre es Dios, hermanos. Porque Dios es el Dios de la paz. El mundo vive en angustia, dolor y muerte debido a su continua rebelión contra Dios. El mundo sigue rebelándose contra Dios. No ha cambiado desde que Adán y Eva se rebelaron. Y sigue el mundo rebelándose contra Dios. Aún el mismo pueblo, al que Dios escogió para ser su pueblo, al que Dios le dijo, haré de ustedes un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese pueblo también se rebeló contra Dios. El pueblo que vio los milagros poderosísimos de Dios se rebela contra Dios. El pueblo que vio las plagas de Egipto, que vio dividirse el mar rojo, que cruzó el mar seco, que vio llover el maná, el pueblo que tomó del agua de la roca, que vio milagros tras milagros, terminó rebelándose contra Dios. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza del hombre. En la naturaleza caída del hombre, porque hay una doble naturaleza, una que quiere hacer el bien y una que quiere hacer el mal. Ezequiel 2:3. El libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3, por favor. Amén. ¿Qué dice, hermano? Dice la palabra de Dios así. Seguía diciendo, a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. Lo han hecho siempre. Por eso fueron llevados por Sennacherib, rey de Asiria. El reino del norte, su capital, Samaria, fue llevado cautivo, dispersados por el mundo, por el pecado. Por eso cayó el reino del sur, su capital, Jerusalén, bajo el dominio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero a pesar de eso, el pueblo sigue negándose a obedecer a Dios. Es por eso que años después llega el Mesías, Jesús. Y todo lo que los profetas habían anunciado, el profeta Miqueas, el profeta Zacarías, el profeta Daniel, el profeta Isaías, todo hecho por tierra Israel. Lo echó por tierra Israel. Y mataron al Mesías, dando cumplimiento a lo que los profetas habían dicho. Por eso en el año 70 de nuestra era fueron llevados por el mundo, cuando el imperio romano, en cabeza de Tito, el general romano, bajo el dominio de Vespasiano, destruyeron a Jerusalén, rompieron sus muros, quemaron el templo. Israel tuvo que salir corriendo por el mundo, lo que se conoce por la diáspora judía. ¡Qué duro! Más de 1800 años, cuando el 14 de mayo de 1948 regresaron a su tierra y fueron declarados nuevamente como nación. Hoy Israel sigue rebelándose contra Dios. El Mesías no lo aceptan. El Mesías sigue siendo rechazado por Israel. Por eso el mundo está como está, porque el mundo se rebela contra Dios, contra el Creador, contra el Dios de la paz. Pero los que tenemos al Dios de la paz
los que tenemos a Dios en nuestro corazón, los que hemos aceptado su palabra, los que tenemos a su Santo Hijo, podemos disfrutar de paz. Amén. Porque el Dios de paz está con nosotros. Amén. Dios, aleluya. Las naciones del mundo se esfuerzan por lograr la paz, pero esta no llegará si no hay arrepentimiento. Fíjate, les traje una porción de un versículo para mostrarles lo que piensa el mundo y lo que piensa el mismo pueblo judío. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 19, la parte B. La parte B. Sí, por favor. O léelo todo, por favor. Dice la palabra así: y después de haber escuchado los términos de este juramento, algunos de ustedes se creen demasiado bueno y piensan, todo me ha de salir bien, aunque haga yo lo que me da la gana. Él será la causa de la ruina de todos. Aunque haga lo que me dé la gana, esa es la causa de la ruina de todos. Es una porción del versículo. Mire lo que dicen las Naciones Unidas, lo que dice la OTAN, lo que dicen todos los políticos del mundo. ¿Qué dicen? Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Cada vez que se reúnen las Naciones Unidas, hablan de paz, pero andan en la dureza de su corazón. Ellos dicen, tendremos paz, hagamos alianza. Que el grupo de los 5, que el grupo de los 8, que el grupo de los 7, la OTAN, la ONU, y no sé qué tantas cosas. Pero la paz no está, porque la respuesta está en este versículo. Porque andan en la dureza de su corazón. Dios no existe para ellos. El Dios de ellos es el dinero. El Dios de ellos es el poder. Es el dominio de otros reinos. El mundo jamás vivirá en paz mientras sigan rechazando a Dios y a su palabra. Podrán hacer las reuniones que quieran. Podrá venir hasta el anticristo a traer la supuesta paz, pero va a durar poco, porque luego vendrá la guerra. Porque la paz no puede venir al mundo, porque el hombre no está con Dios, porque el hombre se niega a aceptar a Dios. El mundo jamás vivirá en paz mientras siga rechazando a Dios y a su palabra. Gloria a Dios, porque nosotros no lo rechazamos, lo atesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente. Tratamos o queremos de ya no tratar de engañar a Dios, porque Él no puede ser engañado, hermanos. Vivamos conforme a la voluntad de Él. Isaías 48, 22. $48. 22. Amén. Amén. Sí, ¿qué dice? Para los malos, en cambio, no hay bienestar. El Señor lo ha dicho. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Wow. ¿No hay qué? Bienestar. En algún tiempo tú y yo éramos malos. El día de ahora, ¿hay paz en tu corazón o no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya no eres malo. Gloria a Dios. Entonces no va a haber nunca paz, hermanos. Miren lo que está pasando en México. Miren lo que está por venir. Está a punto de ser destruido este país, a menos de que Dios obre un milagro debido a la naturaleza caída del hombre. La paz no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano. Es imposible que los esfuerzos humanos alcancen la paz. No se puede. No hay manera, por poderoso que sea, por poderoso que Él traiga la paz, es imposible. Isaías 57, versículos 20 y 21, por favor. ¿57 qué, hermano? 20 y 21.
Amén. Dice la palabra del Señor, pero los malos son como un mar agitado que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Para los malos no hay bienestar, no hay paz. Dios lo ha dicho. Híjole. No sé si puedas entender estos versículos, mis hermanos. Saludos, gracias. En algo que podemos de entenderlo perfectamente. Pero los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los que no conocen a Dios. Son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios. No hay paz para los impíos. No va a haber nunca paz, hermanos. Mire lo que está pasando en México. No hay paz para los impíos. No hay paz mientras Dios no sea aceptado en el mundo. Si la iglesia no despierta, la anarquía va a tomar este país. Y la poca paz, si se quiere, se va a acabar en este país. La paz que el mundo ofrece es una promesa engañosa y sin sentido. La paz que ofrece la ONU y los tratados y todo lo que se firma es una mentira, es un engaño. Y es lo mismo que le ofrecían los falsos profetas al pueblo judío. En su tiempo el pueblo judío fue engañado, por eso terminaron en cautiverio, porque los falsos profetas le permitían una paz que no vendría. Le prometían. Por eso le prometían una paz que no vendría. Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14. Gloria a Dios. 13 y 14, Jeremías 6, 13 y 14. Jeremías 6, versículos 13 y 14, por favor. Dice la palabra del Señor así: todos grandes y pequeños solo piensan en las ganancias malavidas, profetas y sacerdotes, todos cometen fraudes, tratan por encima las heridas de mi pueblo y dicen que todo está bien, cuando todo verdaderamente está mal. Esa es otra versión, ¿verdad, hermano? Dice la Reina Valera, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañados. Y curan la herida, perdón, engañadores, perdón. El sacerdote, y todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con levianda, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso es lo que hacen la ONU, la OTAN y todo. En el tiempo de Acab y en el tiempo de Josafat, cuando Acab quiso ir a pelear contra Ramón de Galaad, se presentaron todos los profetas y le decían a Acab, vaya usted, va a ganar, le va a ganar a todos. Es más, uno hizo unos cuernos de hierro y dijo, con estos cuernos destrozarás a Ramón de Galaad y dominarás a este pueblo. Pero Josafat era un buen rey, rey de Judá, le dijo a Acab, el rey de Israel, el rey del sur. ¿No hay otro profeta que consultemos? Entonces Acab le dijo, hay uno que todo lo que habla es malo. No me gusta porque siempre me dice todo lo malo. Entonces Josafat le dijo, tráigalo, oigámoslo. Y fue y llamaron a Micaías. Entonces los que lo fueron a llamar le dijeron, dele una buena palabra al rey. Todos los profetas le dicen que vaya y pelee, que va a ganar. No, yo hablo lo que Dios me dice, no lo que quiera oír el rey. Así que trajeron a Micaías y Acab con la actitud del rey y sentado a su lado Josafat, el otro rey. Le preguntó, ¿iré a pelear contra Ramón de Galaad y ganaré la batalla? Y este hombre, el profeta verdadero,
en son de burla y de sarcasmo, le dijo, vaya a ganar, vaya entonces. El rey se enfureció y le dijo, dígame lo que me tiene que decir. Le dijo, tuve una visión, vi que a usted lo mataron, a usted acá lo van a matar. Y oí una voz que decía, todos a su casa porque el rey ha muerto. Y el rey furioso le dijo a Josafat, ¿se da cuenta por qué yo no quería traer a este hombre? Porque este hombre habla lo malo. Salieron a la guerra, Josafat se puso un disfraz de rey de Israel y Acab, el rey que iba a morir, se vistió como un soldado. Cuando llegaron a la batalla, todos persiguieron a Josafat para matarlo, pero cuando se dieron cuenta que no era el rey, lo dejaron de perseguir. De pronto alguien lanzó una flecha y ahí estaba el rey de Israel en medio de la guerra como un soldado, y la flecha se le clavó en el pecho y murió. Hermanos, no busquen profetas que les hablen bonito, porque eso el pueblo judío se perdió. Por eso, no busquen profetas que les hablen bonito. ¡Ey, ve, mira, aquí te vamos a dar tu milagro! ¿De qué tamaño quieres tu milagro? ¿Cuánto vas a dar? Así como le pidas a Dios, así tienes que ser generoso, dándole. Si no, ¿cómo te va a dar? Pamplinas, hermanos. Yo no sé que estos hombres, ¿por qué predican ese evangelio de la prosperidad? ¿Qué no han leído la Biblia? ¿Qué no saben la horrenda expectativa que hay cuando tú estás desviando al pueblo de Dios con falsas doctrinas? Por eso es que luego muchas veces dicen, eres muy duro. Es la palabra, hermano. Amén. Gloria a Dios, amén. Perdón, pero es la palabra y yo no puedo hablar otra cosa más que la palabra. Gloria a Dios, amén. Y entonces, por eso el pueblo judío se perdió. Busquen profetas que les hablen la verdad y que no los engañen y les den falsas promesas. ¿Cuál es la palabra de Dios para este tiempo? Pastores, si mi pueblo se humillare, dice el Señor, de verdad me buscaren, de verdad se convirtiesen de sus malos caminos, dejaren de enseñar o de pecar y enseñar mentiras, entonces yo oiré la oración desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré a México. Esa es la palabra, no hay otra palabra. No pueden ustedes buscar cosas sencillas, cosas que le endulcen el oído. Por eso siempre les hemos exhortado, lee tu palabra, no dejes de orar, memorízala, transcríbela, para que tú tengas conocimiento de lo que Dios tiene en su bendita palabra. Y cuando venga un falso profeta, pues tú no te dejes engañar, hermano. Esto es lo que tenemos que entender. Eso es lo que debemos de ver, porque esa es la palabra. No hay otra palabra más que lo que está en la Biblia. La recuperación de la paz. ¿Quién es el que puede recuperar la paz? Solo Cristo. El único que puede restaurar la paz entre los hombres es Cristo. ¿Qué dice en Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 17? Efesios 2, ¿qué? 13 al 17. Dice en la bendita palabra de Dios, ya están todos ahí. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre,
haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino 17. Perdón, hasta el 17 era. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, y a los que estaban cerca también les anunció las buenas nuevas. La Biblia muestra dos grupos. Si se quiere, en el mundo el primer grupo es el pueblo judío y el segundo grupo los gentiles. Para Dios no existen otros más que el pueblo judío y los gentiles, pero estos dos, Israel y los gentiles, que somos nosotros, antes de convertirnos, siempre ha habido una enemistad, una guerra, una pelea, tal como lo dice Génesis 3:15. Voy a poner una enemistad contra ti, hay una guerra, como hizo Dios, para que esa división entre esos dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, se acabará. Dios creó un tercer grupo, tanto judíos como gentiles. Fueran uno, y ese tercer grupo es la iglesia de Cristo. Hoy nosotros somos uno, tanto como judíos y como gentiles. Somos uno. La división se acabó. Ahora estamos unidos como nos unió Dios. ¿Cómo nos unió Dios? A través de la muerte, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y hizo de los dos pueblos uno, al morir en la cruz y derramar su sangre. Trajo unidad por medio de Cristo. Cuando Cristo une a todos los pueblos en uno, ahí se acaba la guerra, porque ya no somos dos, sino uno. Y donde hay unidad, no hay muerte, no hay división, porque estamos jalando para el mismo sitio. Amén, amén, amén. Estamos yendo por el mismo camino, estamos siguiendo la misma mente. Esa es la explicación de este pasaje. Dios de ambos pueblos hizo uno, y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo, Amén. que Él ganó con su preciosa sangre. Amén. La paz que el hombre perdió en el Edén solo puede ser restaurada por la obra redentora de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos del 18 al 20. Capítulo 1, versículo 18 al 20, por favor. dice la palabra de Dios así. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que es el principio fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino, y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Cuando habla aquí de los que están en el cielo, habla aquí de la reconciliación entre Dios y nosotros en la tierra. Entre el hombre y el hombre, Cristo hizo posible que nos reconciliáramos con Dios y que pudiéramos vivir en paz con los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes paz con Dios, tendrás paz con tu prójimo. Si el mundo volteara a mirar a Dios, en el mundo terminarían las guerras. Mientras el mundo no mire a Dios, en el mundo seguirá la violencia. Aunque el mundo viva de violencia, si tú miras a Dios, en tu corazón habrá paz, porque habrá paz en ti y tu familia. Porque la paz no es el resultado del esfuerzo humano, sino uno del fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, habrá paz en tu vida, hermano. Amén. Que eso hace parte de la nueva naturaleza. En Gálatas 5, 22 y 23,
Amén. ¿Qué dice, hermano? Dice la palabra de Dios. En cambio, lo que es del Espíritu lo que produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Quien vive en este fruto del Espíritu jamás será juzgado. ¿Por qué? Es lo que Dios quiere. Dios no condena al que practica eso. ¿Cómo puedes obtener el fruto del Espíritu Santo? Solamente recibiendo a Jesucristo. De lo contrario, no lo tendrás. La paz de Dios transforma la mente y guarda los corazones de los hombres de todo mal. ¿Quieres vivir en paz? Tú necesitas que Dios cambie tu mente como la cambia por medio del Espíritu Santo. Y es lo que dice Filipenses 4:7. ¿Qué dice, hermana? La palabra de Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es el que cambia al hombre? Cristo, la paz de Dios. Como creyentes somos llamados a ser embajadores de la paz en medio de un mundo turbulento y violento. Tú estás llamado a ser el representante de Dios, el Dios de la paz en el mundo. ¿Qué dice en segunda carta de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20? ¿5, 17 al 20? Por favor, mi hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, date cuenta que el que necesita reconciliarse con Dios es el hombre, no Dios con el hombre. Dios vive en paz. El que necesita reconciliarse con Dios es el hombre, porque él fue echado del huerto, no Dios. Dios siempre vive en paz. La paz universal que se perdió en el Edén será restaurada en el reino de Cristo. Nadie traerá la paz, solo Cristo, cuando regrese a establecer su reino. Esto sucederá después de los 7 años de la gran tribulación. Y esto no sucederá antes, mis hermanos. Aunque en el mundo reine la violencia, en los corazones de los creyentes, ¿qué hay? Paz. Si México es entregado a la anarquía por culpa del pecado de la iglesia, en los verdaderos creyentes Dios traerá paz. Amén. Alguien dirá, ¿y cómo lo sabe? Porque la palabra lo dice. Veamos en Romanos, capítulo 8, versículo 6. Y 12. Romanos, capítulo 8, versículo 6 y 12, 18. ¿Qué dice en Romanos 8, 6, hermano? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Y Romanos 12, 18, ¿qué dice, Ramón? Dice que si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y Cristo lo dijo de otra manera en Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Yo quiero decirte algo, mi hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. Gloria a y Dios. que solamente es la que puede transformar nuestras vidas. Amén. Creo que ya estamos siendo transformados. Amén. Espero en Dios que esta palabra pueda llegar a tu corazón y que cualquier circunstancia, enfermedad, violencia, que te llamen y te digan que te van a matar, es la paz, es Dios. A final de cuentas debemos de entender que tarde o temprano vamos a partir con nuestro Dios de amor. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que la paz nos da, porque entonces entendemos el día de ahora que cuando partamos con Dios, mi seguridad es que voy a ir directamente con Él. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces que nada te robe tu paz, hermano. Permite que Cristo gobierne tu corazón y entonces busques el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, gloria a Dios. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.